Aclamación del Evangelio. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nos ponemos de pie, por favor, hermanos, para escuchar el Evangelio del evangelista Mateo, capítulo 20, del versículo 17 al 28. Alabemos juntos. Gloria sea a ti, oh Señor. En esta lectura, Cristo sigue en su camino hacia Jerusalén, en donde va a morir por los pecados del mundo. Pero los discípulos todavía no entienden completamente por qué ha venido a este mundo. Y entonces discuten entre sí cuál es el más importante. Pero Cristo nos anima a tener la misma actitud que Él, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Así dice la palabra de nuestro Padre Celestial. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es palabra de Dios, hermanos. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Oremos, hermanos y hermanas. Amado Señor, te damos gracias porque ha pasado un tiempo sin que pudiéramos reunirnos en esta tu casa de oración. Te pedimos perdón porque no hemos sido capaces de congregar a nadie, que aumente nuestra grey y que permita que esta iglesia siga adelante. Sabemos por tu palabra que en amor queremos servirte, y ese servicio implica proclamar tu palabra que es de vida. La locura del cristiano está en proclamar una palabra que lleva a los que creen a vida eterna. ¿Cuántos años podemos vivir? Seguramente una cantidad muy limitada, que no se condice con la vida eterna. Sin embargo, nos preocupamos tanto por las cosas del mundo y por todas nuestras necesidades, que nos olvidamos de esa necesidad que es eterna. La necesidad de ti, la necesidad que tenemos de salvación y, en amor, la proclamación a otros para que también aprendan de tu palabra y conozcan al único intercesor entre Dios y los hombres. Te pedimos perdón, Señor, porque no podemos concretar esta misión
de mantener este templo con muchas personas animosas de escuchar tu palabra. Te rogamos que siempre, ojalá, pongas en el corazón de alguien más querer escucharla. No es un fracaso, porque donde en un lugar no quieren escuchar tu palabra, sí hay otro en que hay personas deseosas de hacerlo. Pero te suplicamos que los que aún permanecen fieles sigan hasta el día final en que se encontrarán contigo y recordarán cada momento que escucharon tu palabra y la van a seguir escuchando para vida eterna, solo por fe en ti, como nuestro Señor y Salvador, en quien creemos y confiamos y sobre quien oramos. Amén. Servir aún al costo de Jesús es el tema de nuestro sermón del día. Y lo hemos dividido en todas estas partes y vamos a comenzar con nuestra introducción. Hermanos y hermanas en Jesucristo, su entrega en amor permite nuestra bendición como hijos y partícipes de su reino en esplendor. La pregunta que quiero motivar a ustedes en su espíritu hoy día es la siguiente. ¿Qué estás dispuesto a perder, a sacrificar por amor a otros? ¿Cuánto vale para ti el servir cuando el mundo te ofrece en contraposición honor, poder y posición? Quiero reseñar con lo siguiente. En Chile hubo un hecho histórico que se celebra de manera especial, un hito histórico que sin embargo fue una derrota, un acto de valentía y cumplimiento del deber que por amor a la patria se coronó con la unidad nacional, a pesar de la muerte y la destrucción. Permitió el renacimiento de la unidad nacional y el combate acérrimo contra el enemigo e invasor. Servir es la clave, aún a un alto costo. Aunque el mundo prefiera servirse de quien sea más débil, más humilde, más necesitado y sin poder ni defensa. Mientras que el reino de Dios proclama lo contrario. Y esto es precisamente lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña hoy en este tiempo de Cuaresma, camino a la cruz. Jesús tomó aparte a sus 12 discípulos en el camino a Jerusalén y les reveló con toda claridad lo que le esperaba. Escuchemos sus palabras. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. ¡Qué anuncio tan solemne y devastador! Jesús conocía perfectamente su destino. No marchaba a Jerusalén impulsado por la ilusión de un trono terrenal, sino por el amor redentor que lo llevaba a la cruz. Cada paso que daba era un paso consciente hacia el sacrificio por la humanidad. Aquí encontramos la ley específica que nos duele. Nosotros como los discípulos muchas veces escuchamos a Cristo, pero no lo oímos de verdad. Él habla de la cruz y nosotros pensamos quizá en la corona, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová.
Esta es la ley en su obra más profunda. Ella nos confronta con nuestra sordera espiritual, con nuestra incapacidad natural de comprender el camino de Dios. Pero en medio de ese mismo anuncio brilla el evangelio específico. Jesús no solo anuncia la muerte, sino también la resurrección. Nos dice, mas al tercer día resucitará. El Salvador que va al Calvario es el mismo que vence la muerte. Su entrega no es una derrota, sino la victoria más grande de toda la historia. Mientras Jesús anunciaba su pasión, algo turbador ocurría en el corazón de la familia de Zebedeo. La madre de Jacobo y Juan se acercó a Jesús con una petición que revela cuánto pesaba en ellos la lógica del mundo. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Él les dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esta, hermanos y hermanas, es la voz del mundo hablando dentro de la iglesia. El mundo nos dice, busca el primer lugar, asegura tu posición, acumula poder, garantiza tu futuro, incluso una madre piadosa con el mejor afecto por sus hijos puede convertirse en instrumento de esa mentalidad propia del demonio. Aquí opera la ley general. La ambición y el orgullo no son ajenos a los creyentes, están enraizados en nuestra naturaleza caída, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esta codicia de honor y reconocimiento es pecado que nos separa de Dios. La aplicación a nuestra realidad actual es directa y dolorosa. También nosotros buscamos posición en la iglesia, reconocimiento en la comunidad, privilegios en el ministerio. Usamos la religión como escalera al honor. La ley nos acusa, esto no es servicio, es ambición disfrazada de piedad. Pero la gracia de Dios no abandona a los hijos de Zebedeo, ni nos abandona a nosotros. El Evangelio general nos recuerda que Cristo murió por ambiciosos, por orgullosos, por los que compiten por el primer lugar, ya que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Su amor no espera que seamos perfectos para rescatarnos. Nos rescata en nuestra imperfección. Por esto Jesús responde con una pregunta que los pone frente a la realidad del seguimiento verdadero. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis pedir beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. La respuesta de los discípulos podemos es sincera pero ingenua. No comprenden la profundidad de lo que afirman. El vaso al que Jesús se refería es el vaso del sufrimiento redentor, la copa de la ira de Dios que Él bebería por nosotros en Getsemaní y en el Calvario. Padre mío, dice Jesús, si es posible, pase de mí esta copa, porque no sea como yo quiera, sino como tú. Jesús no los rechaza, con ternura los confirma que sí participarán del sufrimiento por el Evangelio. Y luego, cuando los otros 10 escuchan la petición,
surge la indignación. ¿Por qué? ¿Pensamos quizá que los demás eran buenos y no pensaban lo mismo? ¿O simplemente se enojaron con los que se adelantaron antes que ellos a que pudieran pedir lo mismo? El conflicto real entre los discípulos no era por teología, sino por posición. Aquí la ley específica vuelve a herir. Cuando el orgullo entra en la iglesia, divide el cuerpo de Cristo. Donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perfecta, nos dice Santiago. En las congregaciones actuales, en los ministerios de hoy, este mismo espíritu de competencia destruye la comunión y el testimonio. Y sin embargo, el evangelio específico brilla con fuerza. Jesús mismo bebió el vaso, Él fue bautizado con el bautismo de la muerte y gracias a eso nosotros recibimos el bautismo que une y salva. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Su sufrimiento nos da vida, su copa amarga se convierte en nuestra copa de salvación. Jesús entonces los llama a mirar más arriba. ¿Sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Esto es el poder del mundo, dominación, control, superioridad. El seguidor de Cristo está llamado a vivir con los pies en el suelo, pero con el corazón orientado hacia los valores del cielo. Y nosotros, los que habitamos en esta iglesia unidos por la fe, sabemos que todas estas cosas que rompen a la iglesia se dieron aquí en una tormenta perfecta. Y si no tenemos más miembros en las bancas, es por el orgullo, es por la vanidad y es por la ambición de muchos que aún supuestamente trabajando para la iglesia, en realidad la pervirtieron. Oremos sinceramente por esas personas, porque de ninguna manera con eso ganaron su salvación, sino que más bien su perdición. Sin embargo, recordemos que Jesús llama a pecadores y pidamos por ellos para que alguna vez se den cuenta de su pecado y rueguen por el perdón divino. Y nosotros avanzamos y llegamos al corazón del texto. Jesús establece una inversión radical y permanente del orden del mundo. Dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. He aquí el Evangelio en toda su gloria. Jesús no solo enseña servicio, Él es el servicio supremo, el Hijo de Dios eterno, el Señor de cielos y tierra. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La palabra griega litrón, que significa rescate, implica precio pagado para liberar a un esclavo. Jesús pagó ese precio. Nosotros éramos esclavos del pecado y Él nos compró con su propia sangre. Aquí converge todo. La ley general nos recuerda que por la naturaleza somos buscadores de poder, no de servicio. No podemos por nuestras propias fuerzas amar y servir como Cristo manda, ya que nos dice Romanos, no hay justo ni aún uno. La ley nos aplasta, pero el Evangelio general nos levanta. Cristo nos libera de esa esclavitud del ego por la fe en su sacrificio. Recibimos un corazón nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nos dice 2 Corintios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. El Espíritu Santo obra en nosotros el deseo y la capacidad de servir.
La aplicación evangélica a nuestra realidad actual es urgente. El mundo de hoy está hambriento de servidores genuinos. En tiempos de redes sociales, de influencers y de búsqueda de seguidores, la Iglesia de Cristo está llamada a ser comunidad de siervos. El que atiende al anciano enfermo, el que da de comer al indigente, el que escucha al solitario, el que comparte el Evangelio sin buscar reconocimiento. Ese es grande en el reino de los cielos. Y la necesidad de evangelizar se desprende de este mismo texto. Jesús dio su vida en rescate por muchos. Ese muchos incluye a los que aún no le conocen. El servicio más alto que un creyente puede prestar es llevar el mensaje de salvación a quienes viven bajo el poder del pecado y de la muerte. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, se nos manda en Marcos 16:15. Esta es nuestra misión fundada en el sacrificio de Cristo. Hermanos y hermanas, hemos recorrido un camino que comenzó con Jesús anunciando su propia muerte y terminó con la más hermosa definición del liderazgo cristiano: servir hasta dar la vida. Arturo Prat murió por Chile. Su sacrificio encendió una nación, pero Jesucristo murió por el mundo entero. Su sacrificio en la cruz no solo encendió corazones, quitó el pecado del mundo. Esta es la diferencia infinita entre el héroe humano y el Salvador divino. La fe en Jesucristo crucificado y resucitado es la única fuente de vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta promesa es para ti hoy, en este culto cuaresmal. Y si has recibido esa gracia, si tienes esa vida eterna por fe, entonces estás llamado a servirla con humildad y a proclamarla con valentía, no buscando el primer asiento, sino llevando el Evangelio a los últimos lugares, no cumpliendo por honor, sino siendo rescate para muchos. Y ante la soberbia y el honor, recuerda siempre las palabras de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que el Espíritu Santo nos conceda, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, corazones de siervos, bocas que evangelizan y vidas que reflejan al único que vino no para servir, sino no para ser servido, sino para servir. Amén, hermanos y hermanas. Y como cada semana, los invito a orar de manera antifonal. Señor Jesucristo, tú viniste no para ser servido, sino para servir. El Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Confesamos que hemos buscado honor y posición antes que el servicio humilde. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tú, siendo igual a Dios, tomaste forma de siervo y te humillaste hasta la muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué pagaremos al Señor por todos sus beneficios para con nosotros? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Envíanos, Señor, como siervos al mundo para proclamar el Evangelio de salvación
Id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Señor, haznos siervos fieles. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús, para gloria de Dios Padre. Amén. Cantemos.